Radioactividad por TV's News. La radioactividad ioniza el medio que atraviesa. Una excepción lo constituye el neutrón, que no posee carga, pero ioniza la materia en forma indirecta. En las desintegraciones radiactivas se tienen varios tipos de radiación: alfa, beta, gamma y neutrones. Clases y componentes de la radiación. Se comprobó que la radiación puede ser de tres clases diferentes, conocidas como partículas, desintegraciones y radiación. Partícula alfa son flujos de partículas cargadas positivamente compuestas por dos neutrones y dos protones núcleos de helio. Son desviadas por campos eléctricos y magnéticos. Son poco penetrantes, aunque muy ionizantes. Son muy energéticas. Fueron descubiertas por Rutherford, quien hizo pasar partículas alfa a través de un fino cristal y las atrapó en un tubo de descarga. Este tipo de radiación la emiten núcleos de elementos pesados situados al final de la tabla periódica. Estos núcleos tienen muchos protones y la repulsión eléctrica es muy fuerte, por lo que tienden a obtener N, aproximadamente igual a Z, y para ello se emite una partícula alfa. En el proceso se desprende mucha energía, que se convierte en la energía cinética de la partícula alfa, por lo que estas partículas salen con velocidades muy altas. Desintegración beta son flujos de electrones beta negativas o positrones beta positivas resultantes de la desintegración de los neutrones o protones del núcleo cuando éste se encuentra en un estado excitado. Es desviada por campos magnéticos. Es más penetrante, aunque su poder de ionización no es tan elevado como el de las partículas alfa. Por lo tanto, cuando un átomo expulsa una partícula beta, su número atómico aumenta o disminuye una unidad debido al protón ganado o perdido. Existen tres tipos de radiación beta. La radiación beta negativa, que consiste en la emisión espontánea de electrones por parte de los núcleos. La radiación beta positiva, en la que un protón del núcleo se desintegra y da lugar a un neutrón, a un positrón o partícula beta más y un neutrino, y por último la captura electrónica que se da en núcleos con exceso de protones, en la cual el núcleo captura un electrón de la corteza electrónica, que se unirá a un protón del núcleo para dar un neutrón. Radiación gamma se trata de ondas electromagnéticas. Es el tipo más penetrante de radiación. Al ser ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, tienen mayor penetración y se necesitan capas muy gruesas de plomo u hormigón para detenerlas. En este tipo de radiación el núcleo no pierde su identidad, sino que se desprende de la energía que le sobra para pasar a otro estado de energía más baja emitiendo los rayos gamma, o sea fotones muy energéticos. Este tipo de emisión acompaña a las radiaciones alfa y beta. Por ser tan penetrante y tan energética, este es el tipo más peligroso de radiación. Las leyes de desintegración radiactiva, descritas por Frederick Soddy y Casimir Fajans, son: cuando un átomo radiactivo emite una partícula alfa, la masa del átomo A resultante disminuye en 4 unidades y el número atómico Z en 2. Cuando un átomo radiactivo emite una partícula beta, el número atómico Z aumenta o disminuye en 1 unidad y la masa atómica, A, se mantiene constante. Cuando un núcleo excitado emite radiación gamma, no varía ni su masa ni su número atómico, solo pierde una cantidad de energía, h, v. Donde h es la constante de Planck, que es la frecuencia de la radiación emitida. Las dos primeras leyes indican que, cuando un átomo emite una radiación alfa o beta, se transforma en otro átomo de un elemento diferente. Este nuevo elemento puede ser radiactivo y transformarse en otro, y así sucesivamente, con lo que se generan las llamadas series radiactivas. Causa de la radiactividad. En general son radiactivas las sustancias que no presentan un balance correcto entre protones o neutrones. Cuando el número de neutrones es excesivo o demasiado pequeño respecto al número de protones, se hace más difícil que la fuerza nuclear fuerte debido al efecto del intercambio de piones pueda mantenerlos unidos. Eventualmente, el desequilibrio se corrige mediante la liberación del exceso de neutrones o protones, en forma de partículas alfa que son realmente núcleos de helio, y partículas beta, que pueden ser electrones o positrones. Estas emisiones llevan a dos tipos de radiactividad, ya mencionados. Radiación alfa, que aligera los núcleos atómicos en 4 unidades másicas, y cambia el número atómico en 2 unidades. Radiación beta, que no cambia la masa del núcleo, ya que implica la conversión de un protón en un neutrón o viceversa, y cambia el número atómico en una sola unidad positiva o negativa, según si la partícula emitida es un electrón o un positrón.
La radiación, por su parte, se debe a que el núcleo pasa de un estado excitado de mayor energía a otro de menor energía, que puede seguir siendo inestable y dar lugar a la emisión de más radiación de tipo alfa, beta o. La radiación es, por tanto, un tipo de radiación electromagnética muy penetrante, ya que tiene una alta energía por fotón emitido.